van a crecer este año. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, dice que el país de la región que más va a crecer va a ser Brasil, que según ellos va a crecer un 5.5%, seguido por Perú y Uruguay, con crecimientos del 5% cada uno. ¿Está de acuerdo con estas proyecciones? Sí, eso es bastante razonable. Los tres países tuvieron en el 2009 un desempeño muy favorable en un contexto internacional sumamente complejo. Las cifras finales no están ahí, pero Perú probablemente haya tenido un crecimiento positivo en el 2009, lo mismo Brasil. Entonces ya tiene una cierta inercia que les da una plataforma para crecer más rápidamente en el 2010. Y esa plataforma es algo que otros países que sí tuvieron tropiezos más grandes en el 2009 no la tendrán y tendrán crecimientos más lentos. Indico, por ejemplo, el caso de México, que tuvo un tropiezo, cifras finales tal vez sean cercanas al 7% en el 2009, de caída del Producto Interno Bruto, del crecimiento negativo, y que se espera tenga un crecimiento del 3% para el 2010, inferior a los 5% que estamos esperando. En mi opinión, la CEPAL creo que tiene razón, para Brasil, para Uruguay, para Perú, en estos casos. ¿En cuánto calculan ustedes el crecimiento de Argentina y de Venezuela este año? La CEPAL está estimando un 4% de crecimiento para Argentina, aunque recientemente estuvo en Argentina y el gobierno argentino pronostica un 7% de crecimiento. Y la CEPAL está estimando para Venezuela un 2% de crecimiento. ¿Cuál es el estimado de ustedes? En el caso de Argentina va a ayudar la recuperación de los precios de los commodities, también lo va a ayudar en el caso de Venezuela la recuperación del precio del petróleo. Algo del crecimiento tendrá que ser, sin embargo, de fuentes internas, asociado a recuperación de la inversión privada, y aquí es fundamental fomentar climas de certidumbre que permitan que la inversión privada tenga una perspectiva de mediano plazo, porque eso siempre es un elemento que tarde o temprano, en su ausencia, detiene el crecimiento. Entonces, un crecimiento alrededor del 4 o 5% para Argentina, yo creo que es un crecimiento alcanzable, sobre todo, insisto, si no hay ninguna equivocación a nivel de la economía mundial en el manejo de la política monetaria que frene la misma recuperación en Estados Unidos y en Europa. Doctor Ugalde, el doctor Levy señala de que hace falta un clima de certidumbre. ¿Hay clima de certidumbre en Argentina? No, sabemos que no. No tenemos que construirlo. Lo que yo vengo sosteniendo, convencido, es que en países de la potencialidad de Argentina, estos gobiernos que sofocan el crecimiento, solo van a retrasar un destino que tienen estos países de progresar. Yo que me quedé muy conforme con la expresión del ministro de Finanzas de Colombia, en el sentido de plantear que a 2 décadas Brasil va a ser seguramente quinta o sexta potencia del mundo, y nosotros estamos en condiciones de hacer las cosas bien, de no alcanzarlo pero estar pisándole los talones. Así que un mal gobierno lo que puede hacer es retrasar esta posibilidad de un país que estoy convencido está condenado a ser exitoso. Ministro Zuluaga, ¿hay clima de certidumbre en su parte de la región? Yo creo que todavía en el mundo hay incertidumbre, pero ¿por qué? Porque es que uno no puede hablar de que la crisis se ha superado, sino cuando vea una recuperación del consumo privado. Y eso solo se da cuando caigan y empiecen a ceder las tasas de desempleo. Y ahí es donde la economía mundial todavía no encuentra una señal. Las tasas de desempleo en Estados Unidos siguen por encima del 10%, en la Unión Europea por encima del 10%, y eso significa que todavía las economías, como usted lo mencionó en la primera parte, dependen de los impulsos fiscales. Solamente el mundo estará tranquilo cuando vea que disminuye el desempleo, porque eso significa que se recupera el consumo privado y sale el papel de la política fiscal o del gasto público. Ingeniero George de Ginata, en los países andinos, en Ecuador, su país, en sus vecinos, ¿hay certidumbre? Bueno, yo diría que de lo que he oído, estamos viendo que los países que realmente tienen un crecimiento sostenido han sido Brasil, Perú, yo lo pongo a Chile también ahí, pero tienen un común denominador, precisamente que han frenteado la crisis, Colombia, han frenteado la crisis con una serie de medidas que las han hecho tomar de un limón una limonada. Por lo tanto, yo creo que esos países van a tener un futuro espectacular, porque es la inversión la que genera puestos de trabajo. En países como el Ecuador, como Venezuela,
como Bolivia, precisamente es todo lo contrario. Esa incertidumbre que precisamente crean los gobiernos son las que impiden la inversión y por lo tanto generan pobreza. Yo creo que los países que han progresado son los que han alejado esa politiquería para poder generar una fortaleza y que eso permite que el sector productivo mejore y capte cosas en el exterior. Yo sí creo que nosotros dependemos del exterior. No pueden los países crecer, excepto Brasil, con el consumo interno. Y por lo tanto estamos viendo, por ejemplo, países que hay que imitar como Colombia, que ha tenido un manejo en la crisis, o como Perú, y el Ecuador está rodeado de esos dos ejemplos, y sin embargo nosotros hacemos todo lo contrario para tirar la economía abajo, sobre todo que tenemos la ventaja de la dolarización, que nos permite tener una certidumbre y la desbaratan por la falta de seguridad jurídica en el país. Doctora María Lorca, usted es una especialista en Europa. En Europa, ¿cómo nos ven? ¿Como países serios o como países que hoy hacen una cosa y mañana otra cosa? Bueno, lo que pasa es que en el área hace falta mucha integración, que es que no existe. Antes comentó el doctor Duhalde el caso de España, bueno, y él comentó que una de las cosas fundamentales es la infraestructura. En España, cuando España efectivamente se incorporó a la Unión Europea, lo primero que nos dieron fueron fondos para desarrollar el país y hacer carreteras. Es que no teníamos carreteras. Entonces, eso es fundamental. Tú puedes hablar de que vamos a crecer, pero es que para crecer necesitas unas bases. Entonces hay que empezar de cero. Pero con todos mis respetos. ¿Quién va a financiar carreteras en Argentina, en Colombia, en otros países? O sea, Estados Unidos no lo está haciendo, Brasil no lo está haciendo. ¿Quién lo va a hacer? Bueno, por ejemplo, yo creo que tenía muy buena posibilidad cuando, por ejemplo, Mercosur se creó al principio. Eso tenía muy buena pinta. Verdaderamente ahora tiene una pinta malísima, las cosas como son. Con todos mis respetos. Habla de Brasil, pero es que Brasil podía haberse tomado como Alemania. Alemania fue el motor económico de la Unión Europea. Si no llega a ser por Alemania y lo que Alemania representaba y que se copiaron todas las políticas alemanas. Nos están pidiendo un corte en 30 segundos. Sí, en realidad tiene razón. Lo que nos está pasando a nosotros, las obras anclas, que así se llamaron de Mercosur, que fueron en Santiago de Chile en diciembre del 2004 elegidas, las obras de integración, no han perdido la financiación con estos problemas financieros internacionales. Tenían la financiación y la han perdido. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos en el último bloque quiero hacerle las preguntas del $1.000.000. ¿Cuál va a ser el próximo ciclo en América Latina? ¿Se está acabando la década populista y está empezando la nueva o no? Ya volvemos.